Hola, ¿qué tal? Buen día, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de la fotografía y la iluminación. Iluminación y exposición, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver nuestra pantalla que tiene algunas características esenciales. Por ejemplo, la cantidad es más o menos lo que vamos a poner de luz, ¿sí? Esta puede afectar en la parte técnica y se pueden dominar algunos parámetros como la obturación, diafragma, incluso filtros. Los filtros los conocemos muy bien porque hay muchos programas que los utilizan. Entonces es bien importante controlar la luz porque nos va a permitir apoyarnos de todos estos recursos. Además, buscan que tengamos mayor creatividad de acuerdo a cómo la utilicemos, ¿verdad? Ya sea esta alta o contra, a favor o no del objeto que estemos exponiendo. Además, otra característica es la calidad. Eh, la calidad es aquella que se va a dar de acuerdo a la contraposición o lo que estemos transformando según la posición que estemos colocando las luces, ¿verdad? Esto va a hacer un equilibrio, además va a acentuar o va a hacer que sea más tenue. Por eso es recomendable realizar sesiones fotográficas en pleno día o a luz del sol para aprovechar bastante la luz solar, ¿verdad? O en partes claras si queremos escenas claras, ¿verdad? O queremos jugar con las sombras, es importante tomar en cuenta mucho la luz del día. Eh, Sin embargo, hay fotografías donde las luces y las sombras bien equilibrados se van a ver muy bonitos y muy armónicos. Hablando de la dirección es la forma hacia donde vamos a dirigir nuestra luz y que va a permitir que coloquemos el objeto en el lugar que nosotros querramos, darle textura, darle siluetas, sombras, luces, eh, darle forma, relieve, eh, digamos, eh, nosotros vamos a pretender algo con esto, ¿verdad? Lo que queramos nosotros resaltar de el objeto que estemos fotografiando. Entonces vamos a ver algunas, vamos a verlo el esquema desde arriba, o sea, cuál es la posición que debemos colocar o la posición que debemos colocar el objeto al fotógrafo y la fuente de luz. Si se dan cuenta ustedes ahí, está el objeto puesto hacia contra la pared y luego la luz está por la parte de atrás del fotógrafo, ¿sí? Esa se llama iluminación frontal. ¿Por qué? Porque la luz está cabal enfrente del objeto, ¿verdad? Y entonces el fotógrafo aprovecha mucho lo que es la luz y la sombra que tira el objeto que está detrás del sujeto, ¿verdad? Eh, Esta es la posición en que se coloca la luz del modo frontal, ¿sí? Aquí está eh, el objeto que se va a fotografiar y esta es la luz, ¿sí? Enfrente de su cara, ¿sí? Entonces, debido a la falta de sombras, el rostro no tiene volumen y lo aplana. Es una iluminación demasiado directa y bastante fuerte o dura. Esta iluminación ayuda a disimular arrugas, imperfecciones de la piel, se emplea en hombres y mujeres de mediana edad. Se utiliza una única fuente de luz o el foco principal, es decir, en 0 grado del eje de la persona, eh, haciendo un ligero picado, ¿verdad? Eh, Esta es la iluminación más conocida o más práctica porque nada queda sin iluminación, ¿de acuerdo? Si vemos acá tenemos un ejemplo
se le tomó la foto a esta muñequita de forma frontal y si se dan cuenta pues todo queda expuesto, ¿verdad? En la luz frontal y solo hay una única fuente de iluminación. Ahí podemos ver en la foto cómo es que la sombra queda hacia atrás, ¿verdad? Y todo queda iluminado, ¿de acuerdo? La luz cenital es aquella que lleva aquí sobre nuestra cabeza, ¿sí? Este tipo de luz va a crear mucha sombra en esta parte de abajo de la cara, ¿sí? Normalmente se utiliza en estudios y en exteriores, es decir, aprovechando la luz del sol. Si vemos aquí en el esquema, la luz cenital está arriba, el gran foco que vemos arriba, y hay una luz como para contrarrestar las sombras, porque con la luz cenital resulta que toda la sombra queda acá, entonces se requiere de algún relleno o algo que refleje esa luz y permita borrar toda la sombra, ¿verdad? La contrapicada es aquella que está iluminada desde abajo, es decir, que la luz, en vez de estar acá o estar enfrente, la luz está desde abajo. ¿Ok? Quiere decir que va a iluminar toda esta parte de nosotros, pero se oscurece la parte de arriba. Como vemos acá, en contrapicada, la luz está abajo. La luz de relleno es para contrarrestar toda la sombra que quede arriba y el fotógrafo aprovecha a tomar la foto. La luz lateral, es decir, aquella que nos queda a 90 grados, ¿sí? 90 grados de nuestro rostro, ¿de acuerdo? La tenemos acá o puede ser del otro lado de nuestra cabeza o nuestro cuerpo. Es más que todo para rostros redondos. Y así es como se ve, o la posición correcta de colocar las luces. Está el objeto, ¿sí? La fuente de luz está del lado. Y si queremos ponerle una luz de relleno sería en contraposición, o sea, del otro lado, ¿sí? Pero en modo diagonal. Entonces, para una iluminación lateral de 90 grados se vería así como está en la foto, ¿sí? Esto suponiendo que solo hay un único foco principal, o sea, solo una luz. ¿De acuerdo? Esta es la más artística y se crea un contraste de la zona iluminada con las sombras y para crear como cierto sentido de interés en el objeto. Ok, y tenemos el ejemplo de la luz lateral. Como vemos acá en la fotografía, solo nos interesaba o al fotógrafo únicamente le interesaba iluminar una parte de la cara. Otro ejemplo de la luz lateral es enfocar en una sola parte del cuerpo de la muchacha al tomar la fotografía. Ahora si hablamos de dos luces laterales en contraposición de 90 grados, así es como quedaría. Ahora, si hablamos de dos luces laterales más el relleno frontal, este es el efecto que formaría. Vean cómo queda con dos luces laterales y con un relleno frontal. Cuando hablamos de un relleno frontal se refiere a un reflector blanco o un reflector negro de acuerdo a lo que quieres. Si quieres suavizar sería un blanco y si quieres contrarrestar sería un negro. La luz de fondo.
No lo entendí. Ahora, si hablamos de la luz en contraluz, es decir, que la luz está atrás del objeto, independientemente de dónde tengamos la luz de relleno, es lo que anula prácticamente los colores, zonas claras o muy oscuras. Separa al objeto del fondo. El esquema más básico que nos podemos encontrar es el de una sola fuente de luz. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos hacer con ella. Nuestra fuente de luz está de contra y utilizamos un reflector para iluminar la cara de nuestro personaje. Otra opción que tenemos es poner nuestra fuente de luz a 3/4 del personaje y utilizar el reflector por el lado contrario para controlar el contraste, es decir, lo que llamamos luz de relleno. Esta luz habitualmente se pone un poco por encima de la altura de los ojos del personaje, por dos motivos. El primero es porque la sombra que proyecta el personaje sobre el fondo la veremos menos si la luz está más alta. Y el segundo es porque la sombra que proyecta la nariz de nuestro personaje sobre la cara es más favorecedora si se proyecta un poquito más abajo. Y en vez de proyectarse justo en la mejilla, se proyecta así como en la comisura de la boca. A este triángulo que queda iluminado se le llama triángulo de Rentgen. A este tipo de reflectores rígidos de Porexpan los llamamos esticos o Porex. Podemos controlar la intensidad del relleno acercando o alejando el estico. Así controlamos el contraste que hay entre la luz principal y el relleno. Cuanto más cerca pongamos el reflector del personaje, más cantidad de luz le llegará y reduciremos el contraste. Y cuanto más lo alejamos, más contraste tendremos, menos cantidad de luz le llega al personaje. La relación de los personajes con el fondo es importante. Controlando la cantidad de luz que se escapa al decorado, podemos resaltar a nuestro personaje separándolo del fondo. Iluminar no es solo poner luz, sino también poner sombras. Bueno, ahora que ya hemos visto lo que podemos hacer con una sola fuente de luz, vamos a ver lo que podríamos hacer con varias. Vamos a ver el esquema más básico, la iluminación con 3 puntos de luz. Tenemos 3 conceptos que son la base de la mayoría de los esquemas de iluminación. Vamos a ver lo que es la luz principal. La luz principal es la luz que crea la intención fundamental de la iluminación de una escena. Distribuye las luces y las sombras, es la luz predominante sobre el resto. Como por ejemplo la luz que entraría por una ventana en un interior día, la que vendría de una lámpara en un interior noche o el sol en un exterior día. Ahora vamos a ver la luz de relleno. Con ella controlamos la oscuridad de las sombras que produce la luz principal. Esta luz no debería crear sombras nuevas, por eso generalmente se coloca en el eje de la cámara. Contribuye a fijar el tono de la escena porque con ella controlamos la relación de contraste. Y ahora vamos a ver la luz de contra. Esta luz siempre proviene del lado contrario al punto de vista y contribuye a despegar al personaje del fondo. Aporta también volumen a la imagen. Vamos a profundizar ahora un poco más. La luz en general puede ser dura o suave, dependiendo del estilo de luz que queramos hacer. Eso ya es una opción estética nuestra. Cuando decimos que la luz es dura, nos referimos a su geometría, y lo vemos claramente en que las sombras que arroja son duras, es decir, que la gradación que hay entre la luz y la sombra es muy corta. A eso lo llamamos gradiente de sombreado corto. La luz dura se dirige fácilmente y cubre un ángulo pequeño, con lo que podemos controlar fácilmente a qué zonas del decorado queremos que llegue y a cuáles no, lo que nos permite dejar algunas zonas en penumbra. Cuando decimos que una luz es suave, queremos decir que la gradación entre la luz y la sombra es mucho más larga, es decir, que tiene un gradiente de sombreado largo. La luz suave es más difícil de dirigir y menos controlable, y en general tiende a llenar nuestro decorado de luz, con lo que hace un poco más difícil el mantener algunas zonas en penumbra. Para conseguir cortar una luz suave necesitamos usar banderas más grandes o incluso esticos. Ahora vamos a hablar de la luz de relleno. Como decíamos, es importante que esta luz no añada sombras nuevas, ya que estas sombras no son nada fotogénicas. Para que esto no ocurra, la luz de relleno generalmente es una luz suave para que las sombras que produzca sean menos visibles. Y, muy importante, tiene que venir desde la dirección de la cámara. Por supuesto, nunca desde el lado contrario a la luz principal. Como decíamos antes, la luz de relleno es con lo que controlamos la relación de contraste o el ratio de contraste. Cuanta más luz de relleno pongamos, menor será el contraste, y al revés. Y tendremos una imagen más o menos dramática.
La luz de contra puede venir del mismo lado del eje que la luz principal o del lado contrario. Otra función interesante de la luz de contra es que ayuda a hacer más visibles las partículas en suspensión, como el humo, la niebla, el polvo o la lluvia. Con lo que si estamos usando alguno de estos elementos, el poner una luz de contra puede ayudar a verlos. Si no, dependiendo de cómo sean las condiciones generales de iluminación, puede ser que ni siquiera los apreciemos en cámara. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este tutorial básico sobre iluminación. Bueno, y entonces hablemos de la tarea. Fíjense que allí en la guía yo tuve el error, cometí un error porque les dejé ahí que tenían que trabajar con acuarelas. Pero no es esa la tarea, ¿verdad? Entonces les voy a explicar aquí en el video cuál es la tarea para que ustedes la puedan realizar. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar unas fotografías que en esas fotografías esté el ejemplo de los tipos de luz que se están utilizando. Por ejemplo, aquí les tengo unos ejemplos. Acá está el rostro de esta persona y dice, en la primera está el haz estrecho, es decir, que va en diagonal, es decir, de un lado está la iluminación, o sea, en vez de ir lateral la luz, ¿verdad? La luz va en diagonal, en contraste con que aquí estuviera el reflector, ¿ya? O sea, aquí va el foco de la luz y aquí está el reflector. Eso es en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, la cámara está, la luz, perdón, está frontal, es decir, que está iluminando directamente hacia el rostro. Y en el otro, la luz, en vez de estar en el modo diagonal estrecho, ¿verdad? Está del lado ancho, es decir, hacia el otro extremo. O sea que en vez de que la luz estuviera iluminando hacia esta parte de la cara, se le da el cambio diagonal y entonces ahora está iluminando la otra contraposición de la cara. Suponiendo que la persona tiene la cara así, de lado, ¿verdad? Cuando habla estrecho, es decir, que la luz se ilumina del lado estrecho, donde la cara está agachada, entonces es menos la iluminación que se va a dar y más la sombra. Supongamos que la persona no cambia de posición y únicamente se cambia la luz, es decir, lo que iluminaba acá, la luz se coloca ahora del otro lado, es decir, en este extremo, entonces lo que va a pasar es de que la posición de la cara no cambió, pero la parte iluminada va a ser mucho mayor y el contraste va a ser menor porque la parte, digamos, iluminada está más expuesta al tener esta posición. Si se dan cuenta, en las tres fotografías la persona tiene la misma posición, o sea, tiene la cabeza como de lado, solo que en una la iluminación está acá, en la otra la iluminación está enfrente y en la otra está en la otra contraposición diagonal y en una es ancho porque es donde se refleja más la iluminación y en la estrecha es donde se refleja menos la iluminación. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar fotografías, ¿verdad? Tienen que buscar unas 2 fotografías. Entonces mi formato lo voy a dividir en 2, ¿verdad? O le voy a medir con mi regla para que me quede cabal la línea, ¿sí? Quiere decir que a la mitad voy a poner una fotografía y en esta parte voy a poner fotografía. En la parte de abajo voy a explicar qué tipo de se está utilizando, si es tal, si es de 4 grados, lateral, si es de 45 grados, si es lateral, contra pico, qué tipo de luz es, si es contra pico abajo o si es cenital, si es arriba, dónde está la luz y hasta dónde está reflejando o dónde están los reflectores, ya sea para suavizar luces o para contrastar las sombras. Voy a poner 2 fotografías y las fotografías tienen que ser diferentes. No importa si ustedes escogen cenital o contrapico, si ustedes escogen frontal o quieren escoger lateral, no importa qué tipo de iluminación ustedes elijan. Por ejemplo, aquí donde ustedes ven
esta señora de luz lateral, es decir, que solo está iluminando una parte de la cara. Entonces yo pondría una foto de ella acá y explicaría acá que la luz es lateral, ¿sí? Y se le está con una contraposición de reflector, sea negro, si yo considero que tiene sombras, blancos, si yo considero que están más, ¿verdad? O más iluminados. Y por ejemplo, el segundo caso, que es el hombre, es una luz frontal, ¿de acuerdo? O sea, la cara está iluminada y las sombras están en contraposición, es decir, que todo lo, en este caso, como él tiene gorra, lo único que está sombreado es la parte de abajo de su gorra y por acá abajo de la barba, que tiene algunas sombras, ¿verdad? Entonces tenemos aquí varias ideas de cómo lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Qué tipo de luz pueden colocar o qué tipo de fotografías? Ustedes elijan cualquier foto de alguna persona que esté fotografiada y decidan ustedes qué tipo de luz se utilizó para que quedara ese resultado en la fotografía. Ya sea que fue una luz frontal, una luz contraposición, es decir, atrás, que separa el objeto de la parte de atrás, ¿sí? Del fondo, ¿sí? Y aparte tenemos la cenital o la contrapicada, que es la luz que viene de abajo. Para darles un ejemplo de la contrapicada, supongamos que quiero hablar de la contrapicada, es decir, cuando la luz viene de abajo, así como lo ven acá, ¿de acuerdo? O si queremos decir que es frontal, lateral, esta es la luz lateral, contrapicada, el otro lado lateral. Si yo tuviera la cabeza así, esta sería el lado ancho, y si yo estuviera así y le alumino acá, ese sería el angosto, ¿verdad? Y si tengo la frontal que me ilumina toda la cara y la cenital que me ilumina arriba, pero toda la sombra viene de aquí abajo. Y la contrapico, que ya les había dicho que viene de aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces ustedes deciden qué fotografía quieren y pueden utilizar la luz de su teléfono para saber qué tipo de iluminación es la que tiene su retrato o fotografía elegida.